Buenas tardes a todos los que escuchan esto que se llama Cultura sin Disciplina. Es otro día, otra tarde en esto que se llama Planeta Tierra. Para todos los que entienden qué significa eso. Hoy me hago esta grabación para siguiendo una recomendación que me dejó una muy querida amiga que considero de lo más inteligente que es vista en la vida, que se llama de lo más inteligente y más hermoso y más grande que he visto en la vida, que se llama Doña Diana Achala, que me recomendó que por favor o que me pidió o que bueno, no sé si me pidió, bueno, que me sugirió, digamos, que terminara la lectura de el cuento que tenemos en el segundo capítulo de Cultura sin Disciplina. Ese capítulo donde hablo con mi sobrino Juan Camilo Díaz Llosa. Aprovecho también para decir su nombre que en esa grabación no quedó. Entonces, no siendo más, y porque no sé en qué momento quedó en la otra y no los quiero obligar a escuchar dos, para los que ven esto, o ven, escuchan esto, Juan está en televisión. Para los que escuchan esto, no los quiero obligar a oír dos. Entonces, oigan esta que está nueva, salida del paquete, del horno, salida de el vientre, salida de la cáscara, caída del árbol. No se me corre nada más. Entonces el cuento es La casa de huéspedes, se hace parte de un libro de cuentos que no sé quién le pondría dublineses, además que alguna editorial o el mismo señor que lo escribió, no tengo idea. Entonces voy a empezar a leer La casa de huéspedes. Mrs. Mooney era hija de un carnicero, era mujer que sabía guardarse las cosas, una mujer determinada. Se había casado con el dependiente de su padre y los dos abrieron una carnicería cerca de Spring Gardens. Pero tan pronto como su suegro murió, Mr. Mooney empezó a descomponerse. Bebía, saqueaba la caja contadora, incurrió en deudas, no bastaba con obligarlo a hacer promesas, era seguro que días después volvería a las andadas. Por pelear con su mujer ante los clientes y comprar carne mala, arruinó el negocio. Una noche le cayó atrás su mujer con el matavacas y ésta tuvo que dormir en la casa de un vecino. Después de aquello se separaron. Ella se fue a ver al cura y consiguió una separación con custodia. No le daba a él ni dinero, ni cuarto, ni comida. Así que se vio obligado a enrolarse de alguacil ayudante. Era un borracho menudo, andrajoso y encorvado, con cara ceniza y bigote cano y cejas dibujadas en blanco sobre unos ojitos pelados y venenosos. Y todo el santo día estaba sentado en la oficina del alguacil, esperando a que le asignaran un trabajo. Mr. Mooney, que cogió lo que quedaba del negocio de carnes para poner una casa de huéspedes en Hardwick Street, era una mujerona imponente. Su casa tenía una población flotante compuesta de turistas de Liverpool y de la isla de Man y ocasionalmente artistas de music hall. Su población residente estaba compuesta por empleados del comercio. Gobernaba su casa con astucia y firmeza. Sabía cuándo dar crédito y cuándo ser severa y cuándo dejar pasar las cosas. Los residentes jóvenes todos hablaban de ella como la matrona. Los clientes jóvenes de Mr. Money pagaban 15 chelines a la semana por cuarto y comida, cerveza o sud en las comidas excluidas. Compartían gustos y ocupaciones comunes y por esta razón se llevaban muy bien. Discutían entre sí las oportunidades de conocidos y ajenos. Jack Money, el hijo de la matrona, empleado de un comisionista de Fleet Street, tenía reputación de ser un caso. Otro paréntesis, yo advierto, este lector no sabe ningún otro idioma y es un montañero. Fin del paréntesis. Era dado a usar un lenguaje de barraca. Otro paréntesis, a propósito de montañero y de lenguaje de barraca. Fin del paréntesis.
A menudo regresaba a altas horas. Cuando se topaba con sus amigos siempre tenía uno muy bueno que contar y siempre estaba al tanto. Es decir, que sabía el nombre de un caballo seguro o de un artista dudosa. También sabía manejar los puños y cantaba canciones cómicas. Los domingos por la noche siempre había reuniones en el recibidor delantero en casa de Mr. Mooney. Los artistas de Music Hall cooperaban y Sheridan tocaba valses, polcas y acompañaba. Polly Money, la hija de la matrona, también cantaba. Así cantaba. Yo soy pura y santa, y tú no te enfades, lo que soy ya sabes. Fin de la canción. Polly era una agraciada joven de 19 años. Tenía el cabello claro y sedoso y una boquita llenita. Sus ojos grises con una pinta verdosa de través tenían la costumbre de mirar a lo alto cuando hablaba, lo que le daba un aire de diminuta Madonna perversa. Al principio, hablando de miradas y de lo que pueden ser las miradas para construir los personajes, para que uno mismo se vea como un hijo de puta personaje, de alguna cosa o se identifique con un tipo de personalidad. Ayer me vi en Los Simpson cuando un capítulo donde ese man que me vende revistas, yo no recuerdo bien cómo se llama ni nada de eso y no voy a buscar, tengo aquí en internet pero no voy a buscar, ustedes ya me están entendiendo, el que vende las revistas que es como un nerd de revistas, le decían que en Los Simpson cuando miraba hacia abajo, miraba, miraba de una manera como melancólica, pero cuando sube la mirada ese tipo de personas son muy retadoras. Sí, es verdad, es verdad. Me sentí identificado un poquitillo con eso. Entonces, seguimos, fin del paréntesis. Al principio, Mr. Mooney había colocado a su hija de mecanógrafa en las oficinas de un importador de granos. Pero como el desprestigiado alguacil auxiliar solía venir un día sí y un día no, pidiendo que le dejaran ver a su hija, la había traído de nuevo para la casa y puesto a hacer labores domésticas. Como Polly era muy despierta, la intención era que se ocupara de los clientes jóvenes. Además, que a los jóvenes siempre les gustaba saber que hay una muchacha por los alrededores. Polly, es claro, flirteaba con los jóvenes, pero Mrs. Mooney, que juzgaba astuta, sabía que los hombres no querían más que pasar el rato. Ninguno tenía intenciones formales. Lo iba a leer como españolete, paréntesis. Ningún tío tiene intenciones formales. Fin del paréntesis. Las cosas se mantuvieron así un tiempo y ya Mrs. Mooney había empezado a pensar en mandar a Polly a trabajar otra vez de mecanógrafa, cuando se dio cuenta de que había algo entre Polly y uno de los inquilinos. Vigiló muy bien a la pareja y se guardó sus consejos. Polly sabía que la vigilaban, pero todavía el persistente silencio de su madre no daba lugar a malentendidos. No había, no había habido complicidad abierta entre la madre y la hija, ningún entendimiento claro, y aunque la gente en la casa comenzaba a hablar del asunto, Mr. Mooney no intervenía aún. Polly comenzó a comportarse de una manera extraña y era evidente que el joven en cuestión estaba perturbado. Por fin, cuando juzgó llegado el momento oportuno, Mrs. Moniz intervino como cocodrilo. Ella lidiaba con los problemas morales como lidia el cuchillo con la carne. Esto se puso picante, señoras y señores. Don señor Joyce sí sabe hacer estas cosas, fin del paréntesis, y en este caso ya se había decidido. Era una clara mañana de domingo al comienzo de un verano que se prometía caluroso, pero soplaba el fresco. Todas las ventanas de la casa de huéspedes estaban subidas y las cortinas de encaje formaban globos airosos sobre la calle bajo las vidrieras alzadas. Las campanas de la iglesia de San Jorge picaban constantemente y las filigresas, solas o en grupos, atravesaban la diminuta rotonda frente al templo. Esto está muy chimba, revelando su propósito tanto por el porte contrito, como por el breviario en sus enguantadas manos. Había terminado el desayuno en la casa de huéspedes y la mesa, me perdí, y la mesa del comedor diurno estaba llena de platos, en los que se veían manchas amarillas de huevo con gordos y pellejos de bacon. Mrs. Mooney se sentó en el sillón de mimbre a vigilar como Mary, la criada, recogía las cosas del desayuno.
Obligaba a Mari a reunir las costras y los mendrugos, porque era muy tacaña, de pan para ayudar al pudín del martes. Vieja tacaña de mierda, donde yo me entere no le pago el arrendo. Cuando la mesa estuvo limpia, las migas reunidas y el azúcar y la mantequilla bajo doble llave, comenzó a reconstruir la entrevista que tuvo la noche anterior con Polly. Las cosas ocurrieron tal y como sospechaba. Joyce está en la cabeza de la señora. Había sido franca en sus preguntas y Polly había sido franca en sus respuestas. Las dos se habían sentido algo cortadas, es claro. Ella se hallaba en una situación difícil porque no quiso recibir la noticia de manera muy desdeñosa o que pareciera que lo había tramado todo, y Polly se sintió embarazada, no solo porque para ella alusiones como estas eran siempre embarazosas, sino también porque no quería que pensaran que en su inocencia astuta, disculpen, ella había adivinado las intenciones de la tolerancia materna. ¿Cómo? ¡Puta! La señora sí sabe pensar. Mrs. Muniz echó una ojeada instintiva del pequeño reloj dorado sobre la chimenea tan pronto como se hizo consciente a través de su recordatorio de que las campanas de la iglesia de San Jorge habían dejado de tocar. ¡Hijo de puta! Puta, ya me hice todo el ambiente. Parecía una película. Eran las 11:17. Tenía tiempo de sobra para arreglar el problema con Mr. Doran y después alcanzar la breve de 12 en Marlborough Street. No entiendo esa parte. Está seguro de que saldría triunfante. Para empezar, tenía todo el peso de la opinión de su parte. Era una madre ultrajada. Le había permitido a él vivir bajo su mismo techo, dando por sentada su hombría de bien, y él había abusado así de su hospitalidad. Tenía 34 o 35 años de edad, de manera que no se podía poner su juventud como excusa. Tampoco su ignorancia podía ser una excusa, ya que se trataba de un hombre que había corrido mundo. Simplemente se había aprovechado de la juventud y de la inexperiencia de Polly. Ello era evidente. El asunto era, ¿cuáles serían las reparaciones a hacer? Se preguntó la cucha. En tales casos había que reparar el honor. Primero, estaba muy bien para el hombre. Se podía salir con la suya como si no hubiera pasado nada. Después de disfrutar y de darse el gusto, qué rico amor, pero la mujer tenía que cargar con el bulto. Ese dicho que conocemos bien, súper bien, por acá. Algunas madres se sentirían satisfechas de surcir un parche con dinero. Conocía casos así, pero ella no haría nunca semejante cosa. Para ella una sola reparación podía compensar la pérdida del honor de su hija. El matrimonio. Contó sus cartas antes de mandar a María que subiera al cuarto de Mr. Doran a decirle que desearía hablarle. Estaba segura de ganar. Era un joven serio, nada mujeriego o parrandero como los otros. Si se tratara de Sheridan o de Mr. Maid o de Bantam Lyons, su tarea sería más difícil. Pensaba que él no podría encarar el escándalo. Los demás huéspedes de la casa conocían aquellas relaciones. Algunos habían inventado detalles. Además de que él llevaba 13 años empleado en la oficina de un gran importador de vinos, católico él, y la publicidad le costaría tal vez perder su puesto. Mientras que si se transaba, todo marcharía bien. Para empezar, sabía que él tenía una buena busca y sospechaba que había puesto algo aparte. 1:30 casi. Se levantó y se pasó revista en el espejo entero. Salió la cucha de la cabeza y salió Joyce de la cabeza de la cucha. La decidida expresión de su carota florida la satisfizo y pensó en cuántas madres conocía que no sabían cómo librarse de sus hijas. Por fin, pensó la cucha. Pienso yo que pensó la cucha. Mr. Doran estaba de veras muy nervioso este domingo por la mañana. Había intentado afeitarse 2 veces, pero sus manos temblaban tanto que se vio obligado a desistir. ¿Qué tal el flojo? Una barba rojiza de 3 días le enmarcaba la quijada y cada 2 o 3 minutos el vaho empeñaba sus espejuelos tanto que se los tenía que quitar y limpiar con un pañuelo. Aquí empezó la parte graciosa del cuento. Pasó la parte del terror y pasamos a la parte coqueta, graciosilla. El recuerdo de su confesión la noche anterior le causaba una pena penetrante.
El padre le había sacado los detalles más ridículos del desliz y al final había agrandado de tal manera su pecado que casi estaba agradecido de que le permitiera la vía de escape de una reparación. El daño ya estaba hecho. ¿Qué podía hacer ahora excepto casarse o darse a la fuga? Joyce brincó a la cabeza del muchacho. No podía ampararse en el descaro. Se hablaría del caso y de seguro se iba a enterar su patrón. Dublín es una ciudad tan pequeña. Todo el mundo sabe lo de todo el mundo. Sintió que su agitado corazón se le ponía de un salto en la boca al oír en su imaginación exaltada al viejo Mr. Leonard llamándolo alterado con su voz de lija. A Mr. Doran, dígale que venga el favor, dígale que haga el favor de venir acá. Todos sus años de servicio perdidos por nada, toda su industriosidad y su diligencia malbaratadas. De joven había corrido mundo, claro, se había jactado de ser un libre pensador y negado la existencia de Dios frente a sus amigos del pub. Pero ese era el pasado y el pasado estaba enterrado. No del todo. Todavía compraba su ejemplar del Reynolds Newspaper todas las semanas, pero cumplía con sus obligaciones religiosas y las 4/5 partes del año vivía una vida ordenada. Era una loca. Tenía dinero suficiente para establecerse por su cuenta. No era eso, pero su familia la tendría a ella a menos. Antes que nada estaba el desprestigio del padre de ella y luego que la casa de huéspedes de la madre empezaba a tener su fama. Se le ocurrió que lo habían atrapado. Podía imaginarse a sus amigos comentando el asunto a carcajadas. En realidad, ella era un poco vulgar. A veces decía o se hace y me han escribido. Pero, ¿qué importancia tenía la gramática si la quería de veras? El matrimonio perfecto. No podía decidir si debía amarla o despreciarla por lo que hizo. Claro que él también tomó su parte. Su instinto lo compelía a mantenerse libre, a no casarse. Se decía, el que se casa, se desgracia. Estando sentado inerme en un lado de la cama en mangas de camisa, tocó ella suavemente a la puerta y entró. Se lo contó todo, cómo se lo había confesado todo a su madre y que su madre iba a hablar con él esa misma mañana. Lloraba y le echó los brazos al cuello, diciendo, «Oh, Bob, Bob, ¿qué voy a hacer? ¿Qué será de mí ahora?» Le juró que se mataría. Él la animó débilmente a matarse. Mentiras, paréntesis. Vuelvo y empiezo. Él la animó débilmente, diciéndole que no llorara, que no tuviera miedo, que todo se iba a arreglar. Sintió sus pechos agitados a través de la camisa. Maldito degenerado. No fue toda su culpa si pasó lo que pasó. Recordaba bien, con esa curiosa memoria paciente del célibe, las primeras caricias casuales que su vestido, su aliento, sus dedos le hicieron. Luego, una noche ya tarde, cuando se desvestía para acostarse, ella llamó a la puerta, toda tímida. Quería encender su vela con la de él, ya que la suya se le había apagado una ráfaga, un misterioso fantasma de la, del sexo. Le tocaba el baño a ella esa noche. Llevaba un amplio peinador de franela estampada, abierto. Sus blancos tobillos relucían por la abertura de las zapatillas felpudas y su sangre vibraba tibia bajo la piel perfumada. Mientras encendía la vela, de sus manos y brazos se levantaba una tenue fragancia. En las noches en que regresaba muy tarde ella a quien le calentaba la comida. Apenas se daba cuenta de lo que comía con ella junto a él. Solos los dos de noche en la casa dormida. Y qué considerada. Por la noche, ya fuera fría, húmeda o tormentosa, era seguro que ella le tenía preparado su vasito de ponche. Tal vez pudieran ser felices los dos. Solían subir a los altos en puntillas juntos, cada uno con su vela, y en el tercer descanso se decían buenas noches a regañadientes. A veces se besaban, recordaba muy bien sus ojos, la caricia de su mano y el delirio. Pero el delirio pasa, repitió su frase en un eco, para aplicársela a sí mismo. ¿Qué sería de mí ahora? Ese instinto del célibe le avisó que se contuviera, pero el mal estaba hecho. Hasta su sentido del honor le decía que ese mal exigía una reparación. Estando sentado con ella en un lado de la cama, vino Mary a la puerta a decirle que la señora deseaba verlo en la sala. Se levantó para ponerse el chaleco y el saco.
más desvalido que nunca. Cuando se hubo vestido, se acercó a ella para consolarla. Todo iba a ir bien, no temas. La dejó llorando en la cama, gimiendo por lo bajo. Ay, Dios mío. Bajando la escalera, sus espejuelos se empañaron tanto con su vaho que tuvo que quitárselos y limpiarlos. Otra vez el chiste. Hubiera deseado subir hasta el techo y volar a otro país, donde nunca oyera hablar de nuevo de sus líos y, sin embargo, una fuerza lo empujaba hacia abajo, escalón a escalón. Se llama la culpa. Las implacables caras de su patrona, no, de su patrón y de la matrona observaban su desconcierto. En el último tramo se cruzó con Jack Money, que subía de la despensa cargando 2 botellas de Bass. Se saludaron con frialdad y los ojos del Tenorio descansaron por un instante o dos en una grosera cara de perro bulldog y en 2 brazos cortos y fornidos. Cuando llegó al pie de la escalera miró hacia arriba para ver a Jack vigilándole desde la puerta del cuarto de desahogo. De pronto se acordó de la noche en que uno de los artistas del Music Hall, un londinense rubio y bajo, hizo una alusión atrevida a Polly. La reunión por poco acaba mal por la violencia de Jack, el destripador. Todo el mundo trató de calmarlo. El artista de Music Hall, muy pálido que de costumbre, sonreía y repetía que no hubo mala intención, pero Jack siguió gritándole que si alguien se atrevía a jugar esa clase de juegos con su hermana, él le iba a hacer tragar los dientes, de seguro. Polly permaneció un rato sentada en un lado de la cama llorando. Luego se secó los ojos y se acercó al espejo. Mojó la punta de una toalla en la jarra y se refrescó los ojos con agua fría. Se miró de perfil y se ajustó un gancho del pelo encima de la oreja. Luego volvió a la cama y se sentó para los pies. Miró las almohadas un rato y esa visión despertó en ella amorosas memorias secretas. Descansó la nuca en el frío hierro del barandal y se quedó arrobada. No había ninguna perturbación visible en su cara en ese instante. Esperó paciente, casi alegre, sin alarma, sus memorias gradualmente dando lugar a esperanzas, a una visión del futuro. Esa visión y esas esperanzas eran tan intrincadas que ella no vio la almohada blanca en que tenía fija la vista, ni recordó que esperaba algo. Finalmente oyó que su madre la llamaba. Se levantó de un salto y corrió hasta la escalera. Polly, Polly. Así termina el cuento. La casa de huéspedes. Fue una sugerencia de el señor ya, Juan Camilo Díaz de Osa. Muchas gracias por la sugerencia. Tiene todo que ver con muchos casos de la vida en Pereira. Gracias, Juan Camilo. Próximamente tendremos a otro cliente de Cultura sin Disciplina que nos ofrezca una muy amorosa lectura. Puedo ser yo mismo. Tengo por ahí 1 o 2 textos pensados para leer con esta su increíble, su inmejorable, su más rimbombante voz. Para todos ustedes, Cultura sin Disciplina, hoy, siempre, mañana, todos los días, Cultura sin Disciplina. Hasta luego.